Bendiciones a todos. Bienvenidos a su nuevo espacio, Reflexiones. Estamos muy contentos iniciando este espacio para reflexionar sobre diversos temas bíblicos, teológicos, psicológicos. Y para eso nos acompañan distinguidos pastores de la Iglesia de Dios, 100% Iglesia de Dios. Y vamos a dar la bienvenida al pastor Daniel Magaña. Gracias, Pastora Versa. Un saludo a todos los que nos están viendo. Un saludo especial, Pastor Eric, Pastor Romeo. Es una bendición poder estar con ustedes. Nos encontramos pastoreando con mi esposa en la Iglesia de Dios, Chequiná. Bienvenido, pastor. También tenemos el honor que nos acompañe el pastor Romeo Soto. Muchas bendiciones a todos. Mi nombre es Romeo Soto, estoy pastoreando la Iglesia de Dios Centro Cristiano Familiar y es un privilegio poder estar con ustedes, Pastor Daniel, Pastor Eric, Pastora Versa y también con cada una de las personas que nos está viendo a través de este medio. Saludos a todos. Bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. También nos acompaña el pastor Eric Hidalgo. Gracias, estoy contento también por estar compartiendo este tiempo con ustedes. Gracias por abrir estos espacios, pastoreando también en la Iglesia de Dios acá en Santa Tecla, en Círculos de Amistad. Y creo que vamos a tener un tiempo muy bonito para reflexionar y para tocar temas de mucha importancia. Amén, estamos contentos entonces inaugurando este nuevo espacio, Reflexiones. Les pedimos que nos dejen ahí sus comentarios. Creo que va a ser un buen tiempo para crecer juntos. Y ante los desafíos que nos ha provocado esta pandemia del COVID, nosotros queremos iniciar hablando precisamente de este tema. Los desafíos de la iglesia local ante la pandemia del COVID-19. Creo que ahora ya todos somos conscientes del giro que nos ha dado esta pandemia en nuestra vida. Parece que todo cambió de la noche a la mañana y tenemos desafíos. Y cuánto más desafíos tenemos como pastores y tiene la iglesia local para seguir como un organismo vivo predicando la palabra del Señor. Entonces, vamos a iniciar abriendo la discusión con una pregunta. ¿Cómo mantenemos la unidad de la iglesia en tiempos de coronavirus, en tiempos de cuarentena? Ajá, pastores. Vamos a iniciar con el pastor Daniel. Gracias. Bueno, definitivamente la unidad es de suma importancia en la vida de la iglesia. De hecho, Jesús, la oración que hizo por los discípulos antes de su ascensión, ¿verdad? Estaba enfocada en la unidad entre sus discípulos. Él tenía esa preocupación. Y lo mismo creo que es para la iglesia de hoy. Nos debe de preocupar la unidad de la iglesia. Más en una situación como la que estamos, que no podemos estar reunidos, no podemos estar en el templo, pero sabemos que la unidad es más que estar físicamente reunidos en un lugar. La unidad tiene que ver con esa actitud en el corazón, ese mismo espíritu, esa misma fe, ese mismo bautismo, ese mismo Señor, son los elementos que cohesionan al cuerpo de Cristo, que nos unen. Así es que definitivamente tenemos que aprovechar elementos como la oración, la lectura de la palabra, aprovechar estos espacios de los medios sociales para poder conservar la unidad de la iglesia. Cedo el espacio también para Pastor Eric, para que nos comente, ¿verdad?, este elemento importante de la unidad. Bueno, creo que es un elemento importante. De hecho, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, comienza hablando prácticamente de eso, de la importancia de la unidad de la iglesia. Pero el tema importante acá no es tanto cómo podemos mantener la unidad en el templo, como lo habíamos tenido durante todo este tiempo, valga la redundancia. Aquí lo importante es enfocarnos en cómo mantener la unidad, pero en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de crisis. Yo creo, pastores, que algo que va a ser importante para la vida de la iglesia en este tiempo
es fortalecer la familia. Yo considero de que las familias tienen que estar fortalecidas porque pues hoy en día en los hogares no estamos como pastores ahí presentes, no estamos con ellos, pero creo que siempre Dios prepara en las familias a personas, Dios levanta en las familias a personas que pueden dirigir, que pueden llamar a la unidad que hemos aprendido desde la iglesia o desde el templo cuando hemos estado ahí. Que considero, pastores, que fortalecer la familia va a ser importante porque pues ahora la iglesia existe desde los hogares y ahí en este momento nosotros no podemos estar. Excelente, yo creo que Dios quiere ver a la familia unida, que comencemos por la familia y luego que como iglesia también estemos unidos. Eh, ¿Qué más podríamos agregar, Pastor Romeo? Sí, bueno, gracias por el espacio. Yo creo que es de vital importancia que la iglesia pueda mantener la unidad. Ahora, la pregunta sería cómo hacerlo si estamos en cuarentena, cómo hacerlo si no podemos estar en los templos, si no podemos hacer visitas pastorales. Entonces, todo lo que a lo que la iglesia estaba acostumbrada, tanto los pastores como los miembros de la iglesia, son actividades que en estos momentos no podemos desarrollar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo? Bueno, en estos momentos hemos visto cómo pastores, miembros de las iglesias se han dado a la tarea, y es una tarea muy importante de transmitir a través de los medios sociales, de las redes sociales, y dar un mensaje esperanzador, un mensaje a la unidad, un mensaje a que a pesar de que los templos están cerrados, la iglesia sigue caminando. Yo creo que, como mencionaba también el pastor Eric, el libro de los Hechos, que en su capítulo 2 menciona cómo la iglesia se encontraba perseverando y la palabra clave es unánime. Y lo hacían tanto en el templo como en las casas, partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez, alababan a Dios. Entonces, todas estas cosas son importantes que las mantengamos. Y algo clave que me llama la atención de los últimos, de la parte final de este versículo que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la iglesia no solamente debe mantenerse unida, sino que al contrario, sino que por encima de eso, debe haber todavía más añadidura a la iglesia. En estos tiempos de crisis, creo que el mantenernos unidos en la oración, en la fe, también mencionaban con la familia, debe hacer que esta familia, los hijos de Dios, podamos crecer y el Señor vaya añadiendo más personas todavía. Hay algo importante que nos une y es la sangre de Cristo. Así que es bueno utilizar los medios, las redes sociales, las videoconferencias, los grupos privados y motivarnos los unos a los otros. Creo que es clave para mantener la unidad. Es muy importante lo que ustedes nos han dicho y nosotros podemos ver, como ustedes mencionaban, el libro de Hechos, cómo la iglesia primitiva y también en tiempos de persecución se mantuvo de un mismo sentir y de un mismo corazón. Entonces lo vamos a lograr a través de todo lo que ya ustedes nos han hablado, de aprovechar todo lo que tenemos a la mano para poder seguir conectados. Hoy más que nunca necesitamos conexión en el espíritu y hablar un mismo lenguaje y hablar y tener un mismo corazón, unidos en el espíritu. La siguiente pregunta dice, ¿cómo llevar a la gente a mantener su fe en Dios? ¿Cómo podemos hacer eso, pastores, si no podemos estar en el templo? No podemos estar en el cuartel general donde agarramos fuerza, donde nos inyectan fe, donde nos ponen la palabra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llevar a la gente a mantener su fe en Dios? Mire, Pastora Versa, yo creo que en estos momentos que nos encontramos de esta situación de la pandemia, es cuando la gente, nuestra gente, los hermanos que nos están escuchando, van a manifestar la fe que hay en ellos. Porque estamos pasando como en un periodo de prueba. Y sencillamente las pruebas a veces lo que hacen es sacan de adentro de nosotros el material de lo que verdaderamente estamos hechos. Hoy más que nunca la gente va a demostrar su fe en Dios, porque no va a depender de asistir a un culto, no va a depender de una actividad, no va a depender de un programa, de una estrategia,
sino que hoy más que nunca va a manifestar la fe que hay en sus corazones. Así que los que tienen esa fe en Dios van a permanecer en Dios. Preocupa sí un tanto aquellos que no estén tan agarrados de la mano de Dios, aquellos que no estén tan cimentados en la fe, preocupan. Pero ellos van a tener uno de dos caminos. O se meten con Dios más en este tiempo de prueba de la pandemia, o lastimosamente pudieran haber casos donde esa pequeña porción de dependencia de Dios y de fe en Dios se puede perder. Así que como pastores tenemos que orar, como los demás hermanos que son también fuertes en la fe, tenemos que orar por los que la Biblia llama débiles en la fe, para que su fe no falte, sino que puedan permanecer creyendo en Dios hoy más que nunca. Excelente, y precisamente pensando en ese grupo de personas que quizás les cuesta mantenerse firmes, mantenerse constantes en la fe en Dios, es que nosotros ahora estamos hablando cómo le ayudamos como pastores, también cómo nos ayudamos como hermanos a que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe. Pastor Romeo o Pastor Eric, ¿qué podemos aportar? Bueno, vamos a dejar al pastor Romeo. Gracias, Pastor Eric. Bueno, creo que en estos momentos todos tenemos una labor muy importante, tanto los pastores, los líderes, cada persona que es madura en la fe, porque bien lo mencionaba el pastor Daniel, estos momentos de crisis van a ocasionar dos cosas. Gente que probablemente su fe estaba muy baja o estaban lejos de Dios, van a acercarse al Señor, ¿verdad? Como resultado de esta crisis, ¿verdad? En la búsqueda del Señor van a encontrar su refugio. Pero también puede ocurrir, y como ya ha estado ocurriendo, incluso la Biblia lo menciona, que el amor de muchos se enfriará, muchos apostatarán de la fe, y no necesariamente es porque lo hagan sin una razón, aunque no sea justificable, obviamente, pero puede ser que esta crisis ocasione que la fe de muchos sea o tambalee o sea golpeada. Entonces, aquellos que son fuertes, aquellos que tenemos la responsabilidad de motivar, de animar, de levantar, es necesario que en estos momentos lo hagamos. ¿Cómo podemos realmente mantener la fe de la gente en Dios o llevar a la gente a mantener su fe? Bueno, las disciplinas espirituales son importantes y nosotros como pastores, primero nosotros debemos hacerlo para que de la misma manera podamos tener la solvencia de motivar a la gente. Nuestros mensajes tienen que ser mensajes oportunos, ¿verdad? Que toquen, obviamente, la realidad actual. Tenemos que mantenernos también en constante comunicación con las personas, sobre todo, como estamos hablando de la iglesia local, ¿verdad? De nuestros miembros. Nosotros conocemos a nuestros miembros, ¿verdad? Y aunque a veces es imposible conocerlos a todos, el liderazgo también entra y es clave en esto, porque debe haber una constante comunicación, debe haber llamadas, debemos orar no solo por la gente, sino que con la gente. Yo personalmente he experimentado el llamar a algunos de nuestros miembros, orar con ellos por teléfono y eso, ellos han priorizado que eso trae un beneficio, ¿verdad? A su fe, son personas que lo agradecen. Entonces yo creo que es clave, tanto los pastores, los líderes, pero que la congregación también busquemos al Señor. Tenemos tiempo en estos momentos y creo que es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Creo que sí, y esta pregunta va muy de la mano. Teníamos otra pregunta apartada, ¿verdad? Pero prácticamente estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo nos mantenemos fuertes espiritualmente en la cuarentena? ¿Cómo mantenemos la fe en tiempos de crisis, la fe en Dios, y cómo nos mantenemos fuertes espiritualmente? ¿Cómo le ayudamos a las personas si no podemos visitarlas, si no podemos estar con ellas, no hay contacto físico? Sin duda esta crisis nos lleva a nuevos escenarios como iglesia y este es uno de esos escenarios. ¿Cómo ayudar a las personas cuando no podemos estar físicamente con ellas? ¿Cómo les ayudamos a mantener firmes sus fe y fuertes espiritualmente? Pastor Eric, cerramos con su comentario.
Sí, las dos preguntas que acabamos de unir ahorita. Yo creo de que es importante los aportes que ya ustedes hicieron. Yo creería que, bueno, personalmente hace un par de días yo publicaba algo que Dios puso en mi corazón y también yo se lo predicaba a la iglesia hace algunos días atrás. Muchas de las personas que nosotros tenemos en nuestras congregaciones, muchas de las personas que también están viendo este foro, eh, ellos están expuestos a una realidad en este momento y la realidad es que muchas de las personas nos hemos quedado sin empleo. Hay personas que no están estudiando, se quedaron sin estudiar. Hay personas que en algún momento dejaron de tener como prioridad el poder congregarse, el poder oír la palabra, porque se encargaron casi siempre de darle una prioridad a su familia. Y yo digo, esta crisis lo que ha hecho es llevarnos y ver que ni el trabajo, que ni el estudio, que ni la familia, porque lo que acabo de mencionar, algunos no tenemos nada de eso en este momento y Dios ha estado presente, el alimento no ha faltado, hemos comido, tenemos hogar, tenemos casa. ¿Por qué menciono esto? Porque la gente tiene que escuchar estos testimonios. La gente tiene que entender que no es el trabajo, que no es nada de lo que acabo de mencionar, que es Dios el que se aparece en nuestras vidas, que es Dios el que es real, que es Dios el que manda el alimento. Entonces, cuando nosotros compartimos esto con la gente, la fe de la gente crece. Hablarle a la gente de que tenemos un mes de no trabajar, que tenemos un mes, de no recibir un cheque de la empresa, o de las personas que son negociantes, que son comerciantes y que no han podido salir a vender, pero en su hogar no ha faltado alimento. Esta es una prueba de fe. ¿Por qué? Porque es Dios el que provee. Entonces yo creo de que esto es importante y dice la palabra que la iglesia primitiva crecía con los testimonios que la gente daba. Entonces creo que importante que podamos también mencionar esto a las personas porque la fe de ellos va a crecer. Yo quiero agregar Eh, algo al comentario del pastor Eric. Siempre en las iglesias les hemos enseñado 3 elementos fundamentales que nos ayudan a permanecer en Cristo: la lectura de la palabra, la oración y congregarnos. y el congregar. Yo creo que hoy más que nunca estos elementos deben estar presentes en la vida de las personas para poder mantenerse en su fe con Dios. Por supuesto, la oración es la base, la lectura de la palabra, y si bien es cierto, el tercer elemento de congregarse no lo pueden hacer, pero qué bueno que Dios ha llevado a cada familia a volver a levantar ese altar familiar, esa reunión entre padres, hijos, hermanos, todos los que habitan en una misma casa, está en este momento sustituyendo el hecho de ir a la iglesia. Hoy más que nunca estos 3 elementos deben de estar presentes para que cada creyente pueda permanecer en su fe en Dios. Excelente, podemos seguirnos congregando desde las casas. Entonces diríamos que como pastores, ¿cómo llevamos a la gente a mantener su fe en Dios? Diríamos que lo vamos a hacer utilizando las mismas formas, solamente que cambiando los escenarios, ¿verdad? Tratando de practicar las disciplinas espirituales desde casa, llevándoles temas de edificación, ayudándoles con las guías de estudio también, y por qué no decirlo, también utilizar los medios de comunicación, cualquier medio tecnológico para poder inyectar la fe, aunque tenemos 2 grupos de personas, los que están en las redes y los que no están en las redes, pero podemos llegar a los que están en las redes a través de los medios tecnológicos y no somos nativos en esto, pero podemos aprender. Así que muy interesante estas reflexiones sobre estas preguntas. Vamos a pasar a una nueva pregunta para que podamos seguir en esta reflexión tan interesante, cómo la iglesia actúa ante los desafíos de la pandemia COVID-19. Una pregunta más dice, ¿cómo hacer nuevos discípulos con las restricciones por la pandemia?
¿cómo hacemos nuevos discípulos? ¿Cómo seguimos ganando gente? Nosotros sabemos que nuestros líderes siempre están inyectando el discipulado, el evangelismo, el crecimiento celular, pero ¿cómo lo hacemos si no nos congregamos? ¿Cómo hacemos Bueno, quizás pudiera mencionar algo. Yo creo que esta es una pregunta muy clave. Yo puedo verlo de dos puntos de vista. Primero es que debemos entender que una cosa como pastor, nosotros como pastores, es predicar, pastorear, aconsejar, guiar a nuestra iglesia local, ¿verdad? Que es donde Dios nos ha plantado para poder hacerlo. Y yo creo que las predicaciones y todo, pues como ya mencionado, tiene que ir orientado para el beneficio de las personas, para guiarles a incrementar su fe. Pero la labor o la tarea, la misión que Dios nos encomendó, Mateo 28, es clave también. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuevos discípulos desde casa? Y yo creo que nuevamente estamos forzados a utilizar los medios electrónicos. Y esto es clave porque cuando Jesús mencionó que el Evangelio debía ser predicado hasta lo último de la tierra, en todas partes, me pongo a reflexionar y digo, ¿acaso el Internet no es un medio que podría utilizarse en estos tiempos para que el mensaje llegue a diferentes lugares? Y viendo las realidades de diferentes países, nos damos cuenta que hay países pobres, hay regiones pobres, donde quizás no tienen alimento, donde las casas quizás no son edificadas con los mejores materiales, pero hay personas que tienen acceso a Internet y a un teléfono, a un smartphone. Entonces, a veces no hay, o más bien, a veces hay carencias en ciertas cosas, pero el Internet es algo que en diversos lugares hay, y eso es sorprendente. Entonces, podemos utilizar estos medios para accesar o más bien acceder a nuevas personas para que puedan escuchar el mensaje de Cristo. Ahora, como dije al principio, es diferente al discipular o al pastorear nuestra iglesia local. También tenemos que discipular en la iglesia local. Particularmente, pues tenemos un grupo de discipulado en WhatsApp, nos reunimos vía Zoom, tenemos lecciones y aunque sabemos que el discipulado es mucho más que una lección porque tiene que ver con vivencia, tiene que ver con acompañamiento, que fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Cómo podemos hacerlo hoy? Bueno, tendremos que utilizar la palabra que usé al principio, adaptación. Tendremos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. No sabemos cuánto tiempo durará el COVID-19 o más bien esta cuarentena. Hace poco pues se nos aumentó 15 días, no sabemos si al final pues será más. Pero utilizando también los medios electrónicos para accesar a nueva gente, ¿por qué no nuestras predicaciones las transformamos en un mensaje de 5 minutos con un mensaje edificante, pero también de carácter evangelístico? Cambiamos nuestro escenario, nuestro lenguaje religioso, y por qué no lanzamos un mensaje desafiante a aquellas personas que van a alcanzar, y por qué no podemos pautar, por qué no podemos pagar, por ejemplo, en Facebook para que nuestro mensaje evangelístico llegue a muchas personas. Entonces, creo yo que es una forma de hacer nuevos discípulos. Y el discipulado también tiene que ir, obviamente, en grupos pequeños, porque si bien no podemos estar presentes, creo yo que deben ser grupos manejables donde podamos escuchar las necesidades de las personas, orar con ellos y podamos pues interactuar. Si es un grupo grande se hace más difícil, ¿verdad? Y aquí entra también nuevamente la labor de los líderes, de aquellas personas maduras, ¿verdad? Entonces creo que esa podría ser una forma de cómo podríamos hacer nuevos discípulos. Y entra también los ministerios, porque es muy bueno también que por ejemplo, los jóvenes tengan sus grupos, las mujeres, los hombres, tengan sus grupos de acuerdo a sus necesidades vía internet. Aquí creo que muchos que teníamos miedo a las redes estamos aprendiendo para poder llegar con el mensaje y hacer nuevos discípulos, porque la necesidad espiritual siempre está en las personas. ¿Cómo le hacemos, Pastor Daniel, Pastor Eric, cómo le hacemos para hacer nuevos discípulos ante estas restricciones de la pandemia? Eric. Bien, miren, es un desafío grande. Esta pregunta a mí me deja dándome qué vueltas la cabeza. Yo creo de que
Pues el pastor Romeo ya nos orientó bastante acerca de la importancia de las redes sociales. Quizás, Romeo, la preocupación de nosotros, los pastores, los ministros, se enfoca también en que cuando nosotros nos conectamos, cuando salimos al aire, sabemos de que la gente, la iglesia, los cristianos van a conectarse, van a escucharnos, van a estar ahí, porque es una palabra que llena nuestras vidas. Pero qué difícil es poder lograr el contacto con las personas que no pertenecen a una iglesia, que no han estado acostumbrados a estar en un templo. Yo creo que para el desafío va orientado hacia ahí. Eh, Algo que también dijo Versa, ella decía qué importante es la función de los líderes de ministerio o de la organización que tenemos en las iglesias o que tuvimos en los templos con los ministerios. Toda la vida tratamos de hacer realidad esto que ahora está sucediendo, que pudiéramos predicar la palabra desde las casas, pero era tan complejo, tan difícil, la gente como que no quería entender mucho que era una urgencia, una necesidad, que pudiéramos estar desde los hogares. Pero ahora ya estamos acá. Pero creo también que los jóvenes, los hombres, las mujeres, incluso hay un apartado que a mí me preocupa bastante que tiene que ver con los niños. ¿Cómo vamos a pastorear a los niños? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? Hablando de la iglesia, pero si nos enfocamos a los nuevos discípulos, yo creo que aquí la iglesia tiene un desafío tremendo, un desafío grande. Las redes sociales son claves, pero luego de eso crear nuevas estrategias para llegar a las personas que no les interesa tanto un discurso, una predicación religiosa. Y, y, y yo creo que aquí sí tenemos, hay tanto que hablar de. Yo creo que ya todos sabemos y hemos escuchado, ¿verdad?, que las crisis son realmente oportunidades. Y yo creo que eso es lo que vemos hoy en día, oportunidades para ganar a nuevas personas para Cristo. ¿Por qué? Porque la gente está sufriendo depresión, la gente está sufriendo violencia intrafamiliar, increíble. Nosotros como pastores hemos recibido llamadas, por ejemplo, también hemos tenido que atender personas con luto, porque se ha muerto un familiar, no por la pandemia, sino por condiciones naturales. Pero ¿cómo lo hacemos si no podemos estar físicamente? Bueno, tuvimos que estar ahí a través de una llamada, leyendo un salmo, orando, dando todo nuestro apoyo a las personas. Pero yo creo que la gente siempre tiene necesidad y la pandemia es una oportunidad para que la iglesia pueda ver esa necesidad. Mujeres que han Quiero, estado siendo maltratadas. Sí, pastor, quiero agregar un diga. elemento ahí a la cuestión del discipulado. Tenemos que recordar nuevamente que el discipulado es transferencia de vida, ¿no? No reducirlo, como ya sabemos, a un programa, a un estudio. Es parte, sí, pero es más que eso. La cuarentena va a pasar, la pandemia va a pasar. Mientras no pasa, tenemos que seguir haciendo la tarea de discipular, porque el discipulado es parte del ADN de la iglesia, es parte de la esencia de la iglesia. Nosotros estamos aquí gracias al discipulado de generación a generación. Entonces, creo que la iglesia, cada hermano, debemos concientizarnos que el discipulado debemos de seguirlo haciendo. Si hay gente que necesita ser discipulada en la misma familia, hay que empezar por ahí. Y si aparte de la familia tenemos que conectarnos, como ya lo dijeron, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, del Messenger, del Zoom, para usar las redes sociales en pro del discipulado, hagámoslo. Yo tengo un temor ante esto de la cuarentena, un temor de que qué tanto nuestra gente pueda estar aprovechando las redes sociales, el internet, para compartir un mensaje
positivo, un mensaje esperanzador, un mensaje evangelístico a sus contactos. ¿O será, hermanos, que vamos a ver este video, que solo estamos aprovechando el tiempo que tenemos para distraer, para simplemente ver las noticias, para simplemente ver una película, para simplemente ver algún video gracioso, y no estamos aprovechando para transmitir mensaje de salvación? Si eso fuera así, tenemos que reflexionar y reenfocarnos nuevamente al discipulado. Bueno, hay mucho que hablar, ¿verdad, Pastora Bersa? Pero el Hay tiempo se nos mucho agota. Sí, hay mucho que decir, pero bueno, hemos reflexionado que podemos hacer nuevos discípulos en tiempos de pandemia, que la gente está con necesidad, está cayendo en depresión y está en necesidad espiritual. Y nosotros debemos de ser creativos. Y ya esas reflexiones también ya las hemos sacado, que el COVID nos hace creativos para hacer de diferentes formas las cosas. Tenemos ahí unos minutitos para finalizar con 2 preguntas. Número 1, alabanza y adoración. ¿Cómo adoramos a Dios desde las casas? ¿Cómo nos convertimos en una iglesia adoradora? Así en corto, ¿verdad? ¿Qué piensan, pastores? No sé si, bueno, quizás eh, Sí, Romero. para hacerlo breve, es una tarea difícil de entender, pero fácil de hacer. Usualmente estamos acostumbrados a que la adoración y alabanza es el tiempo de música que desarrollamos en la iglesia y muchos lo entienden así. Pero si entendemos que alabanza tiene que ver con glorificar el nombre de nuestro Dios por lo que Él hace y la adoración tiene Él es, nos damos cuenta que podemos hacerlo desde casa de diferentes maneras. Debemos recordar que, me gustaba lo que decía el pastor Daniel, no estamos en vacación, no es que vamos a pasar el tiempo en nuestros teléfonos viendo cualquier cosa, sino que debemos aprovechar el tiempo. Podemos dedicar 1 hora en nuestros cuartos, escuchando música, de rodillas, levantando nuestras manos, haciendo todo lo que solíamos hacer en el templo, porque no es exclusivo del templo, sino que podemos hacerlo en nuestra casa. También la adoración y la alabanza tiene que ver con rendir nuestra vida, con la obediencia, tiene más que ver con una actitud, como se lo dijo Jesús a la mujer samaritana, que iba a llegar el tiempo donde no sería ni ni en Jerusalén, ¿verdad? Ni en el monte, ni en los templos, ni en Shekinah, ni en círculos, ni en CCF, sino que va a ser donde nosotros estemos con la mejor actitud. Porque este es el momento en que nos convertimos en verdaderos adoradores. Tenemos un espacio solamente para un comentario de 1 minuto, cualquiera de ustedes 2, y pasamos a la última pregunta. Bueno, yo Pastor Daniel es diría, músico, él va a contestar. Ok, Pastor Daniel. pues yo diría hay que poner el karaoke cristiano, ¿verdad? Y cantar, danzar ahí en la casa. Hay que los vecinos oigan que estamos adorando a Dios. Que los vecinos escuchen, ¿verdad? Estamos teniendo ahí problemas con el pastor Daniel, pero nos decía que más es cuestión de actitud, cuestión de poner en práctica un estilo de vida. Y ahora, nos levantamos temprano y a la fin de sermones debemos de predicar hoy los pastores. ¿Será que debemos de predicar solamente sermones de fe, de amor, o cómo debemos hacerlo? Tenemos 1 minuto para uno de los 3. Bueno, yo creo que nosotros debemos de ser integrales en la predicación. Esto va a ser importante. Ahora tuve que salir de casa para hacer algunas compras y la persona que me atendía en la tienda me decía, pastor, ¿cómo están ustedes predicando? ¿Qué están haciendo? ¿Y cuál es el tipo de sermón que ustedes están dándole a las personas, a los hermanos de la iglesia? Yo le decía al hermano que hemos tratado de animarlos en este tiempo de crisis. Pero él me decía, sí, es que nosotros mismos, me decía él, hemos labrado la tierra y ahora cosechamos lo que estamos teniendo. Entonces yo creo que es un tiempo para ser integrales en la predicación. Nosotros no podemos obviar
que muchas de las cosas que suceden, suceden porque hemos llevado mal la administración, hemos llevado mal lo que originalmente Dios depositó en nuestras manos. Hay que hablarle a la gente de amor, hay que hablarle a la gente del perdón, pero hay que hablarle, hay que concientizar a la gente, como lo dice la palabra del Señor, que hay que volvernos a Él, porque cuando nos volvamos a Él, entonces Él va a escuchar el clamor de su pueblo y Él va a perdonar nuestros pecados y Él va a sanar nuestra tierra. Yo creo que la predicación tiene que ser una predicación integral. Excelente, Pastor Eric. Creo que ha sido muy correcta su respuesta. Sermones de amor, de perdón, pero también de arrepentimiento y de reflexión en tiempos de cuarentena. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, se nos agotó. Vamos a seguir. Espérenos el próximo jueves. Vamos a estar de nuevo en este espacio reflexionando. Así que fue un gusto estar con ustedes. Pastores, un saludo. Dios me los bendiga. Bendiciones, los esperamos aquí en Reflexiones. No se olvide de quedarse en casa. Bendiciones. Dios bendiga, cuídense. Saludos.